Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, un espacio íntimo donde caminamos juntos hacia la sanación, la conciencia y el propósito más profundo del alma. Soy Claudia Martínez Pardo y hoy seguimos explorando el universo de las heridas de la infancia, siempre desde la mirada de Lise Bourbeau. En este episodio vamos a sumergirnos con profundidad y compasión en la herida de humillación, una de las más sutiles y también una de las que más marca el vínculo con el cuerpo, el placer y la dignidad personal. Como siempre, te invito a escucharlo desde un lugar de apertura, sin juicio. Algunas cosas que vas a oír tal vez te resuenen con tu historia, otras tal vez te acerquen al dolor de alguien querido. Sea como sea, que este episodio te abrace y te ofrezca claves para comprender, sanar y amar más hondo. Así que te invito a respirar profundo, a colocarte la mano en el pecho y a escuchar con el corazón abierto. Este episodio no es solo información, es una caricia para tu alma. La herida de humillación se forma cuando en la infancia se nos hace sentir vergüenza por nuestras necesidades básicas, por nuestros deseos, por nuestro cuerpo o por simplemente ser nosotros mismos. No siempre se origina en grandes actos traumáticos. A veces basta con un gesto, una frase, una mirada constante de juicio o de burla. Es una herida que suele nacer en el vínculo con la mamá o con la figura que nos cuidó de forma más cercana. Puede surgir cuando ese adulto, en lugar de sostener nuestra necesidad, la ridiculiza, la castiga o la vive como una molestia. Entonces, el niño aprende que ser él mismo puede ser motivo de vergüenza. Y para evitar el rechazo o el castigo, empieza a reprimir lo que siente, lo que desea, lo que necesita y lo que es. A veces pensamos que las heridas emocionales profundas solo se gestan dentro del núcleo familiar, pero muchas veces la escuela, eso que llamamos segundo hogar y que nos ocupa tantos años de vida, puede convertirse en un lugar donde también se siembran dolores muy profundos. Entonces, la herida de humillación puede gestarse en el colegio cuando un niño es avergonzado públicamente por un maestro, o es expuesto o castigado frente al grupo de manera humillante, o también cuando recibe comentarios despectivos o burlones por parte de adultos que se supone que deberían cuidarlo, y también cuando sufre burlas sistemáticas, acoso o bullying por parte de compañeros, ya sea por su cuerpo, por su forma de hablar, su forma de ser, incluso por su contexto familiar. Todo esto puede provocar una profunda vergüenza interna y una sensación de no valer lo suficiente, de ser malo, torpe, inadecuado. En esos casos, la herida no proviene necesariamente de la familia, pero sí de figuras de autoridad o de iguales, lo que la vuelve igualmente intensa y formativa. Cuando esa experiencia se repite, se instala en el niño la creencia de que hay algo malo en él, que no es digno de respeto, de cuidado o de no pertenecer. Aprende a replegarse, a complacer a otros, a hacer todo lo posible para no volver a ser blanco de la vergüenza. Y así nace la máscara del masoquista, un mecanismo inconsciente
que lo lleva a negarse a sí mismo con tal de no volver a sentirse expuesto. Se vuelve un experto en soportar, en callar, en tragarse el dolor simulando una sonrisa e incluso procura justificar a quien lo daña. Frente a ese dolor, el niño, para protegerse, intenta evitar cualquier situación que implique exponer su dignidad o su valor. Aprende a negar sus propias necesidades y a complacer a otros para evitar ser rechazado o avergonzado. Puede incluso buscar inconscientemente situaciones donde se humille o se sacrifique como forma de validar que merece ese trato, repitiendo el patrón aprendido. Y muchas veces se convierte en el adulto que se carga con responsabilidades que no le corresponden y se olvida de sí mismo para no ser una molestia, creyendo que su valor está en sacrificarse. Así que sí, el entorno escolar puede ser un caldo de cultivo poderoso para esta herida, sobre todo si la humillación es reiterada y no hay un adulto que intervenga amorosamente para reparar esa situación. Así que si alguna vez te viste en esa situación, si alguna vez sentiste que tu valor se medía por cuánto aguantás, por cuánto das sin recibir, por cuánto te adaptás, tal vez esta herida habita en vos. Y si sos mamá o papá y tenés niños en edad escolar, por favor, estate atento a sus posibles cambios de actitud. Habla con ellos, pregúntales no solo por su rendimiento académico, sino por cómo se sienten en el cole, cómo los tratan sus maestros y sus compañeros, porque detectar tempranamente cualquier signo de los que te comenté es fundamental para que la herida de humillación no se instale en tus hijos. Quien desarrolla esta herida suele tener una relación difícil con el placer, con el disfrute y con el merecimiento. Siente que no tiene derecho a expresarse libremente y que su valor depende de cuánto se sacrifica por los demás. Su máscara, como ya te dije, es la del masoquista, alguien que se minimiza, se boicotea o se somete, incluso inconscientemente, para evitar ser juzgado o causar vergüenza. Cuando esta herida no es vista ni reparada, la persona se pone la máscara del masoquista para protegerse del dolor. Cuando un niño vive experiencias que le hacen sentir avergonzado por sus necesidades, por su cuerpo, por su espontaneidad, aprende muy rápido a reprimir esa vitalidad para no ser castigado ni ridiculizado. Ahora bien, quiero aclararte algo muy importante. El término masoquista en este contexto no se refiere a quien disfruta del sufrimiento. En este contexto, el masoquista es quien se acostumbra a cargar, a soportar, a negarse y a sacrificarse. Cree muchas veces, sin saberlo, que si él sufre un poco, entonces tiene derecho a existir, o al menos nadie podrá recriminarle que es egoísta o que molesta. Ahora bien, ¿cómo se comporta la persona que lleva esta máscara? Te cuento. Tiene una profunda necesidad de ser útil. Cree que su valor está en lo que da, no en lo que es. Se reprime para no ocupar espacio. Tiende a anticipar las necesidades de los demás, incluso antes que las propias. Le cuesta poner límites y decir que no, porque teme herir o decepcionar. Puede vivir el placer con culpa, es decir, disfruta de algo y luego se autocastiga o se sabotea. Y por último, suele soportar mucho antes de hablar o pedir ayuda.
En cuanto a los rasgos físicos, en lo corporal a veces hay una tendencia a esconderse en una postura física. Hombros encogidos, la cabeza agachada, el vientre apretado. Puede haber sobrepeso, no por una cuestión estética, sino como símbolo de cargar con demasiado. En lo conductual, tarda en tomar decisiones propias. Necesita que otros decidan por él para no sentir culpa. Y también tiene tendencia a sobreproteger a los demás, especialmente a quienes ama. Todos estos rasgos responden a una idea muy profunda que fue sembrada en la infancia. Si soy yo mismo, avergüenzo, soy una carga. Por eso la persona con herida de humillación se adapta, se achica, se moldea y aprende a vivir desde el sacrificio. Pero esa máscara, aunque fue protectora en su momento, hoy le impide conectar con su dignidad, con su verdadero deseo y sobre todo con su auténtico valor. ¿Te resuenan estos rasgos? Tal vez alguna parte de ti ya sospechaba que estaba ahí esta herida. Te voy a contar una historia real. Voy a contarte el caso de Olga. Olga es un nombre ficticio, pero el caso es real. Olga es una mujer que llegó a terapia cargando una profunda sensación de culpa y baja autoestima. Desde pequeña amaba bailar, pero recuerda una escena que marcó su infancia. Un día, en una reunión familiar, comenzó a bailar feliz frente a todos. Su madre, incómoda por la expresión libre de su hija, le gritó delante de todos: «Bájate ese vestido y deja de exhibirte. ¡Qué vergüenza me das!». Desde entonces, Olga dejó de bailar. Y no solo eso, comenzó a crecer con la creencia de que mostrar su alegría o su cuerpo era peligroso y que disfrutar podría herir, molestar o avergonzar a otros. Con los años desarrolló un patrón de complacer a todos, postergándose, callando sus deseos y una relación muy conflictiva con su cuerpo. En la terapia empezamos a trabajar con su niña interior, esa niña que solo quería bailar y que fue silenciada por la vergüenza ajena. Reparar esa herida implicó devolverle el permiso a disfrutar, a poner límites, a decir: tengo derecho a ser feliz. ¿Cómo se manifiesta esta herida en nuestra adultez? Las personas con esta herida suelen sentirse responsables por todo lo que ocurre a su alrededor. Sienten un tremendo miedo a avergonzar a otros o a hacer papelones. Suelen ser hipersensibles a la crítica, por eso se esfuerzan tanto en complacer a los demás y se autoexigen para no cometer errores que sean vistos y que activen su herida. Tienen relaciones de codependencia o de autocastigo. Desconectan de las necesidades de su cuerpo o viven esas necesidades con culpa. Sienten que no merecen placer o reconocimiento y sobre todo cargan con un peso enorme, la vergüenza de ser quienes son. Pero esa herida puede sanar. El primer paso es reconocerla sin juzgarla, nombrarla, escucharla y empezar a construir un vínculo de dignidad contigo mismo, si es tu caso.
En la terapia, esta máscara puede comenzar a soltarse cuando reconocemos que nuestras necesidades no son una carga para los demás, cuando aprendemos a reconectar con nuestras propias necesidades, dándole el valor que tienen, cuando aprendemos a permitirnos el disfrute sin culpa, cuando empezamos a poner límites, a decir que no cuando así lo necesitamos decir, sin sentir que por eso herimos al otro, cuando nos reconciliamos con nuestro cuerpo, con nuestra espontaneidad y con nuestro derecho al placer y a el descanso también como espacios legítimos, reconstruimos una relación más compasiva con nosotros mismos y sobre todo cuando entendemos que nuestra dignidad no depende del sacrificio que hagamos, que nuestro valor no está en cuánto damos ni en cuánto somos capaces de cargar, sino en quiénes somos, simplemente por ser, por existir. Te propongo este pequeño ejercicio reparador. Es un acto de dignificación. Es pequeño, pero muy poderoso. Te voy a pedir que busques una foto tuya de la infancia, de cuando eras pequeñito, pequeñita, una que te guste. Mírala con ternura. Escribí una carta para ese niño donde le digas: hoy te veo, no hiciste nada malo por ser como eras. Te devuelvo el permiso de disfrutar, de jugar, de sentir placer. Tu cuerpo es hermosamente digno, tu alegría es bienvenida y no hay nada en vos que deba avergonzarte. Repetí esto cada día durante una semana frente al espejo con tu mano en el corazón. Es un gesto simbólico, pero que puede abrir mucho más de lo que te imaginás. Y te dejo también un ejercicio de autoconciencia para esta semana. Como ves, hoy te dejo trabajito. Te propongo algo muy simple, pero muy profundo. Durante los próximos días, cada vez que sientas que estás haciendo algo por los demás a costa de vos mismo, detenete un instante y pregúntate: ¿esto lo hago por amor o por miedo a no ser suficiente? Es un ejercicio de honestidad y presencia, sin juicios, solo para que empieces a registrar qué parte tuya está actuando, si es tu corazón auténtico, tu parte amorosa, o si es tu herida. La herida de humillación nos lleva a sentir que debemos pagar con esfuerzo nuestro derecho a existir. Pero no vinimos a este mundo a vivir desde la culpa, sino desde la dignidad. Vinimos a sentir, a disfrutar, a expresarnos, a ser quienes somos, sin escondernos y sin pedir permiso. Sanar la herida de humillación es posible y comienza por reconocer que nunca fue tu culpa. Escúchame bien, nunca fue tu culpa. Merecías respeto, cuidado y validación desde el primer día que llegaste a este mundo. Tenés derecho a ocupar tu lugar, a expresar tus necesidades y a liberarte del peso del sacrificio. Sanar la herida de humillación es volver a reconectar con tu inocencia, con tu derecho al placer y con esa voz que fue silenciada. Sanar es reconocer que el juicio que recibiste no te pertenece, que esos adultos que te hicieron sentir inadecuado estaban expresando sus propias dificultades, sus propias heridas no sanadas y que nada de eso tenía que ver con vos. Te digo hoy que tu alma no necesita esconderse más. Así que gracias por estar aquí, por animarte a mirar hacia adentro,
Hay un camino posible y ya lo estás transitando solo por estar aquí, hoy, escuchando este podcast. Gracias por estar en este viaje al corazón y por permitirme acompañarte. Si te resonó este episodio, te invito a compartirlo, a dejar tu comentario o tu historia y a seguir profundizando en tu proceso interior. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.